Dios les bendiga, mis amadas. Un pequeño inconveniente ahí. Entonces, sabemos que en sucesión de Judas Iscariote se levantó Matías, ya que fue un hombre también que fue escogido, ¿verdad?, por los apóstoles, y además tenía que ser un hombre que tenía que tener requisitos, ser lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, y habla ahí la palabra del Señor que fue designio del Señor, porque ahí en el libro de Hechos se describe que como que la suerte cayó en Matías, pero la suerte en el griego quiere decir que es una persona que fue designada por Dios, ¿ya? Eso quiere decir, no es como la suerte que uno ve, no, tuve suerte o me echaron la suerte, no es así, no es esa suerte que nosotros conocemos. Esta suerte habla directamente que es un plan de Dios para la persona. Y también tenemos, ¿verdad?, al apóstol Pablo. En total, los apóstoles, ¿verdad?, que estuvieron dentro del canon bíblico son 13. ¿Ya? Ahí se cierra el apostolado con el apóstol Pablo, que él se describe, ¿verdad?, como un abortivo, y dice que con él ya prácticamente se cierran los fundamentos de la iglesia apostólica. Amén. Y esos son los que nosotros seguimos predicando. Pastor, en estos tiempos ¿se pueden levantar apóstoles? ¿Hay apóstoles en este tiempo? Bíblicamente no, porque ya esto es eran aquellos que traían los rudimentos del evangelio. Entonces por eso fueron cerrados. ¿Con quién? Con el apóstol Pablo. Dice, ellos tenían la autoridad extraordinaria dentro de la iglesia relacionada a la revelación divina y al mensaje evangélico original que no puede existir en nadie más actualmente. Ya que era lo que yo le estaba conversando recién. Directamente es porque ellos cumplían este requisito tan importante de haber andado con el Señor, primer requisito de los apóstoles, haber visto al Señor, haber visto los milagros del Señor, y eso eran requisitos. O sea, si esta persona no cumplía con eso, no podía ser llamado apóstol, tenía que haber andado con el Señor. Pero pastora, ¿cómo el apóstol Pablo se pudo haber llamado apóstol si él no anduvo con el Señor? Sí, pero él le vio al Señor. Lo otro que el apóstol Pablo hizo milagros muy grandes y era parte de los requisitos de un apóstol. Y lo otro que era establecer los fundamentos de la iglesia en el Nuevo Testamento, y fue lo que él hizo, estableció muchas iglesias. A través del apóstol Pablo es que nació la iglesia gentil. Por eso la iglesia gentil se esparció, se predicó, se hablaron de los fundamentos. Entonces con el apóstol Pablo se cerró el apostolado. Dice, ellos tenían la autoridad extraordinaria dentro de la iglesia relacionada a la revelación divina y al mensaje evangélico original, ya, de los apóstoles, que no puede existir en nadie, dice, más actualmente. Gloria al Señor. Por eso el oficio de apóstol en ese sentido especializado es exclusivo y no se puede repetir. ¿Se da cuenta? Porque ya los fundamentos fueron dados y ya fue cerrado eso. Ahora nosotros solamente leemos, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, nos basamos en el Antiguo Testamento, nosotros vamos viendo y vamos esparciendo lo que ya ha sido fundamentado. Eso es. Los apóstoles originales no pueden tener sucesores. ¿Se da cuenta? Entonces alguien que diga, no, yo soy un nuevo apóstol, soy el apóstol no sé, pues del apóstol Pablo, una sucesión, no se puede. Eso ya fue cerrado. Pastores, pero ¿cómo entonces yo escucho un tal que se llama apóstol? Hay tantas personas ahora que vienen a iglesia y dicen, vamos a recibir al apóstol tanto. No califican para apóstol. No pueden ser llamados apóstoles. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los requisitos? Volvemos a repetir. Haber andado con el Señor. El apóstol tenía que haber andado con el Señor. Tenía que haber visto los milagros del Señor. Tenía que haber hecho milagros extraordinarios. Tenía que haber fundamentado misiones. Prácticamente poner su vida en riesgo. Había muchos requisitos. Entonces, todo ahora estos típicos que se dicen llamar apóstoles no califican, porque son gente que no han andado con el Señor visiblemente, no vio los milagros del Señor visiblemente. A eso se refería.
haber visto los milagros, haber andado con el Señor físicamente, visualmente. Entonces, las personas que ahora se llaman ser apóstoles, se ponen esos nombres, pero no están dentro de lo que dice la palabra del Señor. Qué importante lo que estamos aprendiendo. Dice, una tarea preponderadamente de los apóstoles del Nuevo Testamento era establecer iglesias y asegurarse de que se fundamentaran o restauraran con la sincera devoción a Cristo y a la fe en el Nuevo Testamento. Esa tarea comprendía dos obligaciones principales: el urgente deseo dado por Dios de mantener la pureza en la iglesia y su separación del pecado y del mundo. Una obligación continua de proclamar el Evangelio del Nuevo Testamento y defenderlos de la herejía, o sea, de las falsas doctrinas. Herejías nuevas, tendencias teológicas y falsos maestros. Número 5. Aunque los primeros apóstoles que echaron los cimientos de la iglesia no tienen sucesores, gloria al Señor, la iglesia de hoy todavía depende del mensaje y de la fe de ellos, claro, que era lo que yo les estaba comentando. La iglesia debe obedecer y permanecer fiel a sus escritos originales. ¿Se dan cuenta? No se puede cambiar la doctrina. La doctrina es una sola hasta el final, hasta que Cristo venga. Rechazar la revelación inspirada de los apóstoles es dejar de ser una iglesia según la norma bíblica y rechazar al mismo Señor Jesucristo. Por otra parte, creer el mensaje apostólico, obedecerlo y protegerlo de toda deformación es permanecer fiel al Espíritu Santo. O sea, que nosotros defendamos la sana doctrina es permanecer fiel al Señor. Y garantizar la vida, la bendición y la presencia continua de Dios en la iglesia. Amén. Ahí aprendimos lo importante del apostolado. ¿Pueden haber nuevos apóstoles en este tiempo? No. Nadie se puede llamar apóstol en este tiempo. Todos los que salen son falsos, no son bíblicos. Aunque hagan milagros, aunque hablen en lengua, aunque se muevan por toda la iglesia, no. Aunque los persigan multitudes y ellos se pongan por todos lados, me llamo apóstol, apóstol, apóstol. Mentira. Los apóstoles se cerraron con, ya vimos, ¿verdad?, los 12 apóstoles. Que en este caso Matías reemplazó a Judas Iscariote, y tenemos el número 13, el apóstol número 13, que fue el apóstol Pablo. ¿Ya? Amén. Pasamos entonces al otro don como ministerio, que es de los profetas. Gloria al Señor. Dice, los profetas eran creyentes que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo en el nombre de Dios. Aquí estamos hablando del ministerio. ¿Se recuerda lo que yo le enseñé? Que una persona que tiene el ministerio de profeta es profeta donde vaya. Es profeta en su trabajo, es profeta en la micro, es profeta en la casa, es profeta donde vaya. Esta persona va a desarrollar este don glorioso de ministerio de profeta. Amén. Es lo mismo que en este caso la unción, es lo mismo que un maestro, que un evangelista, que un pastor. A eso me refiero. Lleva un ministerio. Su vida es dedicada a eso, al ministerio profético. Los profetas eran creyentes que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo en el nombre de Dios, y cuyo principal interés es la vida y la pureza espiritual de la iglesia. Era solamente, o sea, una persona que ejerce el ministerio profético, el interés principal es la vida con pureza, es proclamar la pureza de la palabra del Señor, es llevar una vida de pureza. Era la vida y la pureza espirituales de la iglesia. Bajo el Nuevo Testamento, dice, bajo el nuevo pacto del Espíritu Santo, los designó y los capacitó para transmitir un mensaje de Dios a su pueblo. O sea, el profeta dice, esto dice el Señor, la persona que lleva el ministerio profético. Número 1. Se precisa de la base de los profetas del Antiguo Testamento para comprender el ministerio profético en la iglesia primitiva. Su tarea principal era dar un mensaje de Dios por medio del Espíritu, a fin de alentar al pueblo de Dios
a permanecer fiel a su relación con Dios. A veces también precedían el futuro, como el Espíritu se los revelaba. Cristo y los apóstoles sirven de ejemplo del ideal en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor es nuestro primer profeta. Gloria al Señor. Número 2. Los profetas funcionaban dentro de la iglesia del Nuevo Testamento de la siguiente manera. Eran proclamadores e intérpretes de la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios para exhortar, animar, edificar y consolar. Debían ejercer el don de la profecía. Gloria al Señor. A veces eran videntes, o sea, veían lo que pasaba al futuro o también al pasado, que precedían el futuro. Como los profetas del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento tenían la misión de poner al descubierto el pecado, proclamar la justicia, advertir del juicio venidero y combatir la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios. O sea, una persona que ejerza un ministerio profético va a descubrir el pecado oculto que tiene la iglesia. Va a descubrir lo más profundo que muchas veces ocultan los hermanos, los pastores, los obispos, quien sea dentro de la iglesia. El Señor los faculta para ver lo pasado, le faculta a esta persona que lleva este ministerio profético para ver lo futuro. Es una persona que en todo momento está conectada con el Señor. Debido a su mensaje de justicia, los profetas y su ministerio pueden esperar el rechazo de muchas personas de la iglesia durante tiempos de tibieza y apostasía. Porque ¿a quién le gusta que nos vengan a decir el pecado regalón que tenemos? ¿Estás haciendo esto mal? Aparta de esta carnalidad. Y que el Señor nos hable así como con detalle. ¿Estás haciendo esto, malo, 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 malo? Porque a todas las personas nos gusta que nos digan lo bonito, lo bueno. Pero lo malo nos incomoda. Ay, no, ya no es de Dios. Ah, no, mira lo que me está diciendo, ya no es de Dios. Esto ya no es del Espíritu Santo. Pero si nosotros sabemos que estamos en algo faltando, estamos en pecado, lo único que tenemos que hacer como Dorcas es bajarnos y reconocernos, ¿verdad? Que necesitamos convertirnos, arrepentirnos y hacer lo que nos manda la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice, el carácter, la obligación, dice, el deseo y la capacidad del profeta comprenden el celo por la pureza de la iglesia, la profunda sensibilidad ante el mal y la capacidad para identificar, definir y aborrecer la injusticia, la aguzada comprensión del peligro de las falsas enseñanzas, la inminente dependencia de la palabra de Dios para confirmar el mensaje del profeta. Gloria al Señor, qué importante es esto, ¿verdad? Porque hay profetas que ahora dicen, no, yo tengo el ministerio profético, pero el hermano es más mundano, la hermana es más mundana, en la casa escucha pura cumbia, escucha pura música del mundo y después viene aquí a profetizar y dice que tiene el ministerio profético. Es más falsa que Judas, más falso que Judas. La inminente dependencia de la palabra de Dios para confirmar el mensaje del profeta. Importante que el profeta tiene que leer la Biblia. Gloria al Señor. El interés por el éxito espiritual del reino de Dios y la participación de los sentimientos de Dios. Gloria al Señor. O sea, una persona que está totalmente llena del Espíritu Santo en todo momento. Los mensajes de los profetas no se han de considerar infalibles. Sus mensajes se sujetan a la evaluación de la iglesia. O sea, una persona que desarrolle el ministerio profético, nosotros igual tenemos que juzgar si está hablando realmente por el Espíritu Santo. Infalible, eso quiere decir que igual puede errar. Así que ojo ahí con los hermanos que hoy tienen el ministerio profético. Hoy voy a ir a buscar a la hermana porque tiene el ministerio profético. Voy a ir a ver qué me profetiza hoy día. Ojo ahí. Porque poder tiene Dios, como también lo hizo en el Antiguo Testamento, de turbar al profeta. ¿Por qué Dios permite que muchas veces las personas que tienen este ministerio profético puedan errar?
Porque hay mucha gente que es idólatra ante la profecía. Andan buscando que le profeticen. Y eso no es de Dios. Nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios, no de las profecías. No de las profecías. Las profecías son de bendición, amén. Pero lo primero es la palabra. Lo primero. Y nada de andar buscando el profeta, ni el hermanito que tiene el ministerio profético, la hermanita. No, eso a Dios no le agrada. Eso es idolatría. Así que ojo ahí. Los mensajes de los profetas no se han de considerar infalibles. Sus mensajes se sujetan a la evaluación de la iglesia, a otros profetas y a la palabra de Dios. Se requiere que la congregación discierna y pruebe si lo que contienen es de Dios. ¿Ve? Siempre nosotros tenemos que juzgar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y usar el discernimiento que Dios nos ha dado. Los profetas aún son esenciales en la realización del plan de Dios para la iglesia. La iglesia que rechaza a los profetas de Dios será una iglesia decadente, que va a la deriva hacia lo carnal y el acomodo de las verdades bíblicas. Gloria al Señor. Si no se les permite a los profetas que den mensajes de reprensión y amonestación inspiradas por el Espíritu, que pongan al descubierto el pecado y la injusticia, entonces la iglesia se convertirá en un lugar donde ya no puede escucharse la voz del Espíritu. La política eclesiástica y el poder mundanal reemplazará al Espíritu. Qué importante esto, ¿verdad? Nunca tenemos que hacer callar la voz de Dios. Si es Dios que está hablando, amén. Habla, Señor. Siempre y cuando sea Dios. Al contrario, si la iglesia y sus dirigentes oyen la voz de los profetas, se verán estimulados a la vida renovada y a la comunión con Cristo. Abandonarán el pecado y la presencia del Espíritu será evidente entre los fieles. Amén. Qué importante que nosotros podamos siempre escuchar la voz de Dios como líderes. Amén. Nunca cerrarle la puerta al don del Espíritu Santo, porque sabemos que todo lo que Dios hace es bueno. Pasamos entonces al tercer don ministerial. Vimos recién apostolado, los apóstoles. Vimos profetas. Vamos a pasar al tercero. Evangelistas. Evangelistas, dice, en el Nuevo Testamento, los evangelistas eran hombres de Dios que Él capacitaba y comisionaba para proclamar el Evangelio. Gloria al Señor. En este caso, las buenas nuevas. La salvación a los que no eran salvos y ayudar a establecer una nueva obra en una ciudad. ¿Se da cuenta? Mire qué hermoso lo que decía el evangelista. Cuando se proclama el Evangelio siempre lleva consigo la oferta y el poder de la salvación. Número 1. El ministerio de Felipe, el evangelista, Hechos 21:8, da una clara descripción de la obra de un evangelista según la norma del Nuevo Testamento. Felipe predicaba el Evangelio de Cristo. Muchos se salvaban y se bautizaban con agua. Hacía señales, milagros, sanidades, liberación de espíritu inmundo acompañadas con su predicación. Él se interesaba en los que recién venían a Cristo y que fueran llenos del Espíritu Santo. O sea, para una persona que tenga un ministerio evangelístico, no puede ser un champurriá o una champurriá. Tiene que ser una persona que esté convertida al Señor, que esté llena del Espíritu Santo, que llame a los perdidos, que los perdidos sean llenos del Espíritu Santo, que establezca iglesias. Mire qué importante, cumple casi como una obra misionera también. Entonces, hay muchos que dicen, yo soy evangelista, pero tiene menos fuego que un palito de fósforo. Una persona, para que tenga realmente el ministerio evangelístico, tiene que ser una persona con fuego de Dios, lleno del Espíritu Santo. El evangelista es esencial para el plan de Dios para la iglesia. La iglesia que deja de alentar y respaldar el ministerio de los evangelistas dejará de ganar convertidos como Dios desea. Se convertirá en una iglesia inactiva, desprovista del crecimiento y de obra misionera. La iglesia que valora el don espiritual del evangelista y mantiene un ferviente amor e interés por los perdidos proclamará el mensaje con poder de convicción y salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces hay que estar respaldando a los evangelistas. Amén. Si Dios llama, pastora, ¿Dios puede llamar mujeres al evangelismo? Sí, efectivamente, los puede llamar. En este caso,
cuando hay un llamado, que aquí lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando Dios llama a pastores, los pastores, la bendición cae directamente sobre el varón, y no sobre la mujer, porque recuerde que nosotros somos compañeras del varón. Amén. Gloria al Señor. Pastores. Los pastores supervisan y cuidan de las necesidades espirituales de una congregación. Pusimos atención ahí, los pastores. Vamos con otro, con el cuarto don de ministerio. Cuarto don del ministerio. De los ministerios. Ahora pasamos a los pastores. Los pastores supervisan y cuidan de las necesidades espirituales de una congregación local. A eso tenemos que dedicarnos los pastores. También se nos llama como los ancianos. También somos conocidos como ancianos. Amén. A algunos se les conoce como ancianos y también se nos puede llamar como obispos. Gloria al Señor. Cuando una persona es obispo, cuando está a cargo de otros pastores, pasa a ser un obispo. Después de acá, por ejemplo, tienen se puede decir como una regla. Tiene que ser al menos estar a cargo como mínimo de 10 pastores, como para ya establecerse como obispo. Así que esa bendición también alcanza a los pastores. Amén. Gloria al Señor. Dice, la tarea de los pastores es proclamar la sana doctrina, refutar las herejías. ¿Qué son las herejías? Las falsas enseñanzas. Enseñar la palabra de Dios y ejercer el liderazgo de la iglesia local donde fueron enviados. Ser ejemplo de pureza. Los pastores son los primeros que tienen que ser ejemplo de pureza. Por eso usted ve cada persona, no, yo soy pastor, pero tiene la vida más mundana que el de afuera. Esa persona no puede ser llamada pastor, tiene el título de pastor, pero no es llamado, no es reconocido en el cielo. Mírese aquí, nosotros podemos ponernos cualquier nombre, pero lo importante es que nos conozca Dios en el cielo. Que Dios pueda decir, he ahí, tú eres mi siervo, he ahí, tú eres mi sierva, ¿verdad? Pastora, ¿está bien que a usted se le llame pastora? Sí, porque somos un cuerpo con el pastor. La palabra pastora no está escrita en sí como pastora, pero no está mal en llamarnos como pastora. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros, yo me pongo por ejemplo, soy ayuda idónea de mi esposo. Y la palabra del Señor enseña que Dios creó varón y varona, ¿verdad? Varón es porque es hombre, varona porque fuimos sacados de la costilla del varón, por lo tanto nos llamamos varona. Y por lo mismo no está mal que usted llame a la esposa del pastor pastora. No crea que eso es antibíblico. No, es bíblico. No está dentro de lo que usted puede decir, no, pero es que la palabra del Señor no dice pastora, entonces yo no tengo por qué decirle pastora. Somos un cuerpo con el pastor. Entonces, por lo tanto, si usted va a una iglesia, yo sé que hay hermanas aquí que son de otra congregación, dígale a su pastora, no está incorrecto, no es antibíblico. Dios no condena porque usted le diga pastora, no, porque está pastor y pastora, porque es la ayuda idónea del pastor. Amén. Enseñar la palabra de Dios y ejercer el liderazgo en la iglesia local. Ser ejemplo de pureza, gloria al Señor, y sana doctrina. Eso es lo que tiene que cumplir los pastores, pureza y además tener una sana doctrina. O sea, estábamos viendo hace poco este hombre impío que fue ahí a hablar unos chistes ahí en el Festival de Viña. Santiago, no me recuerdo bien el apellido, cómo se llama. Y este hombre, claro, fue a hablar sus payasadas ahí en el Festival de Viña, pero es reconocido por los hombres. Pero ¿qué saca de ganar gaviota, de ser aplaudido por los hombres, si en el cielo no va a ser reconocido? Si cuando venga Cristo Dios le va a decir, no te conozco, obrador de maldad.
porque él finalmente se levantó no se levantó contra los pastores, ni contra lo que nosotros profesamos, que nos enseña la palabra del Señor, de ir a predicar la palabra, de trabajar los dones, porque de todo eso él se involucró en esos temas que son doctrinales, que son bíblicos. Él no se levantó contra los hombres, se levantó contra Cristo. Entonces ahí el que se va a arreglar con él es Cristo, no son los hombres. El Señor nos ayude. Dice, ser ejemplo de pureza y además de sana doctrina. Y ver que todos los creyentes permanezcan en la gracia divina. Esa tarea se describe en Hechos 20, 28 al 31 como salvaguardas de la verdad apostólica y del rebaño de Dios que vigilan por si surgen falsas doctrinas y falsos maestros dentro de la iglesia. Los pastores funcionan como quienes cuidan a las ovejas, de los cuales Jesús, como el buen pastor, es modelo. O sea, los pastores tenemos que ser sí o sí, tenemos que seguir las pisadas ¿de quién? De Cristo. Amén. Él es nuestro modelo perfecto. La norma del Nuevo Testamento muestra que varios pastores dirigen la vida espiritual de una iglesia local. Se elegía a los pastores no por política ni juego de poder, sino por la sabiduría del Espíritu que se les daba al grupo mientras examinaban las cualidades espirituales del candidato. O sea, el Señor no va a llamar a cualquiera a este ministerio. Tiene que tener cualidades dadas por el Espíritu Santo. Porque es Dios mismo quien escoge los pastores. ¿Sabe usted que ahora hay gente que estudia para ser pastor? Hay gente que estudia para ser pastora. ¿Cómo es eso posible? ¿Hasta dónde ha llegado el corazón errado de los hombres? Si el que tiene que traer este ministerio tan noble es el Espíritu Santo. No podemos nosotros autoproclamarnos pastores. Porque nos sigue un poco de gente. No voy a ser pastor. Cuidado, ojo ahí. Entonces, esta inspiración tiene que venir directamente del cielo. O si no, no es válida. Es humana. Es humana. Pero lo que nosotros tenemos que profesar tiene que ser espiritual, reconocido por Dios. Porque nosotros no sacamos nada que la gente hable hermoso de nosotros. No sacamos nada que la gente nos tire flores. ¡Uy, qué bonita la pastora! ¡Qué bonito el hermano! ¡Qué bonito! Mire, lo importante es lo que nos dice el Señor. Porque todo lo que nosotros podemos ver acá es terrenal. Amén. Las cosas lindas que nos da el Señor, de Él tenemos que ser reconocidos. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Para que Dios diga cosas buenas de nosotros. Más que los hombres, que Dios opine bien de nosotros. Dice, los pastores son esenciales para el cumplimiento de la voluntad de Dios para su iglesia. La iglesia que no elige pastores piadosos y fieles ya no será gobernada según la mente del Espíritu. Será una iglesia que queda expuesta a las fuerzas destructivas de Satanás y del mundo. ¿Se ha dado cuenta usted cuando llegan y levantan hombres que supuestamente tienen un pastorado y después el pastor se mete con la ovejita, se enamora de la ovejita, sale el pastor después pololeando con las hermanas, con las diaconisas, hay pastores que son homosexuales, hay pastores afeminados, hay pastores que hay pura carnalidad, hermano. Y ahí uno se da cuenta de que hay muchas personas que fueron levantadas humanamente. Por eso es importante que Dios nos dirija siempre. Amén. Que no nos pase lo que le pasó al rey David, que partió bien, pero en el camino tropezó. Lo importante, por eso dice la palabra del Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hay que ser fiel hasta el final. Si partimos diciendo amén, terminemos diciendo amén. Dice, se tergiversará la predicación de la palabra y se perderán las normas del evangelio. No se cuidarán a los creyentes y a las familias de la iglesia como Dios quiere. Muchos se apartarán de la verdad y se volverán a la fábula. Al contrario, si se designan pastores piadosos, estos nutrirán a los creyentes con la palabra de fe y con la sana doctrina, y los disciplinarán con el fin de la piedad, para ejercitarlos a la piedad. Se enseñará a la iglesia a perseverar en la doctrina de Cristo y de los apóstoles para asegurar así su salvación y a los que le oigan. Entonces, finalmente, cuando los pastores, pastoras, en este tiempo pueden disciplinar, efectivamente, los pastores tienen que disciplinar a los hermanos, las hermanas que caminen ahí.
a medias tintas. ¿Por qué? Porque eso sana, puede ayudar a que sea una iglesia sana en la fe, sana en la piedad. Amén. Dios de paz nos bendiga. Vamos al último don como ministerio, que es el don de maestros. Atención. Los maestros tienen un don especial que Dios les ha dado a fin de esclarecer, número 1, exponer y proclamar la palabra de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. La tarea especial de los maestros es defender, con la ayuda del Espíritu Santo, el evangelio que se les ha confiado. Han de guiar finalmente a la iglesia, a la revelación bíblica, al mensaje original de Cristo, de los apóstoles, a perseverar en la tarea, gloria al Señor, de practicar la sana doctrina. El propósito principal de la enseñanza bíblica es preservar la verdad y producir santidad, gloria al Señor, al guiar al cuerpo de Cristo, gloria al Señor, a una consagración inexorable a la vida piadosa según la palabra de Dios. Las Escrituras declaran que la meta de la instrucción para el creyente es el amor nacido de un corazón limpio. Esa es la meta. Eso, para allá tenemos que apuntar todos. Y tener además buena conciencia y de una fe no fingida. O sea, no, hoy día soy cristiano, mañana no. Ahora me convierto, después me desconvierto. No, soy cristiano hasta el final. Me entregué a Cristo hasta la muerte. Voy a morir con las botas puestas. De eso se trata, hacer una pura línea. No de aquí para allá, no, una sola línea. Por lo tanto, la evidencia del aprendizaje del creyente no es solamente lo que sabe, sino cómo vive. Es decir, la manifestación de su amor, de su pureza, de su fe y de su piedad. ¿Me das cuenta? Por eso dice la palabra del Señor que Dios no va a venir por todos aquellos que mi alma te alaba, Señor, me emociono, como dice, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Gloria al Señor, no es así. El Señor viene por los frutos y volvemos a lo mismo. Él viene por los frutos. ¿Cómo está nuestro fruto, hermana Dorca? Los maestros son esenciales en el plan de Dios para su iglesia. La iglesia que rechaza o niega escuchar a los maestros y teólogos que permanecen fieles a la revelación bíblica dejarán de preocuparse por la autenticidad del mensaje bíblico y por la correcta interpretación de la doctrina original de Cristo y de los apóstoles. La iglesia en la cual permanecen callados tales maestros y teólogos no seguirá firme en la verdad. Nuevos vientos de doctrina se aceptarán sin críticas y la experiencia religiosa y las ideas humanas en vez de la verdad revelada según la guía definitiva de la doctrina, las normas y la conducta de la iglesia. ¿Se da cuenta? O sea, van a creer a cualquier cosa. Igual que hubo un tiempo de esos que le creían al soplo. Mira, eso dice el Espíritu Santo y le soplan y nos faltaba la hermanita, que se iba de espalda. Porque solamente si no se iba de espalda, no era libre. Es una ignorancia. Son ignorantes en la palabra. Por eso uno tiene que leer la palabra del Señor, meterse, profundizar. Todos los días hay que leer la Biblia, todos los días hay que orar, todos los días hay que permanecer firme a la doctrina, porque si no cualquier enseñanza nos puede desviar. Al contrario, la iglesia que escucha a los maestros y teólogos piadosos tendrán para su enseñanza y práctica la medida del testimonio original fundamental del Evangelio. Se pondrán al descubierto los conceptos falsos y la pureza del mensaje original de Cristo se le transmitirá a sus hijos. La palabra inspirada de Dios llegará a ser la prueba de toda doctrina. Y la iglesia siempre recordará que la palabra inspirada por el Espíritu es la verdad y la autoridad suprema, y como tal se mantiene sobre las iglesias y sus instituciones. Amén. Esta ha sido palabra del Señor. Amén. Aquí estamos entonces con los maestros. Qué importante es un maestro, porque profundiza, un teólogo estudia la palabra, la desmenuza, sondea la palabra, ¿verdad? Y por eso es importante que el maestro estudie, o sea, una persona que lleva el ministerio
de maestro, no puede estar todos los días viendo pura serie o perdiendo el tiempo mirando las redes sociales. Tiene que meterse en la palabra, tiene que practicar la profundidad de la palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a la iglesia, que pueda ser una iglesia sana, ¿verdad? Con sana doctrina. Amén. Así que Dios de paz nos bendiga. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en hablarme. Amén. Yo voy a estar pendiente a lo que ustedes me puedan consultar, a lo que ustedes puedan tener alguna duda quizás con respecto al mensaje. Ya vimos entonces los 5 dones como ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas, maestro de la palabra, ¿verdad? Y pastorado. Ahí están los 5. Así que espero en el Señor que haya podido nutrir su vida. Y bueno, estamos aquí atentos, ¿verdad? Ante cualquier cosa. Dios de paz les bendiga. Vamos a hacer una oración para que el Señor pueda, ¿verdad?, traer mucha, pero mucha bendición a esta palabra para cada corazón. Padre Celestial, te damos gracias por este momento hermoso que usted nos ha permitido de poder aprender de tu palabra. Dios mío, gracias, Señor, porque estos son momentos lindos, hermosos, bien aprovechados, Señor. Te damos gracias por cada hermana, Señor, que va a poder ver estos estudios, se va a poder nutrir, va a poder hacer una diferencia. Cuáles son los dones espirituales de los creyentes y cuáles son los ministerios para la iglesia. Señor, bendícenos con toda bendición espiritual. Permítenos, Señor, poder crecer en tu gracia, en tu amor, en la obediencia a tu palabra, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que sacamos de oír, Dios mío, pero si no practicamos tu palabra, Señor, de nada nos sirve. Permítanos, Señor, poder, Dios de la gloria, plantar nuestra casa, Señor, sobre la roca. Para eso tenemos que poner en práctica tu palabra. Es la única manera que podamos estar fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Confiamos en el poder de su Espíritu Santo, que va a comenzar a trabajar en las vidas, a edificarnos a través de su palabra. Gracias, Señor, por estos momentos hermosos. Pedimos esta bendición que viene de lo alto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios de paz les bendiga.